¿Qué tal amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es el de dilatación térmica. Tenemos que esto se refiere al incremento en las dimensiones de un cuerpo cuando aumenta su temperatura y tiene que ver, como sabemos, con la estructura interna de la materia. Aquí tenemos un trozo de materia donde sabemos que está formado por partículas, que las partículas tienen energía cinética y que las partículas están unidas entre sí por medio de fuerzas de enlace, lo cual significa que tienen entre ellas una energía potencial. Y el dibujo representa a una porción de materia en su parte íntima y le estamos dando calor. El calor es energía que se transforma en energía cinética de las partículas, empiezan a vibrar con mayor amplitud, empiezan a agitarse más y esto hace que aumenten las dimensiones de un cuerpo. A eso se refiere la dilatación térmica. Sabemos que la dilatación térmica se aplica, por ejemplo, en los termómetros. Ese es el principio de funcionamiento del termómetro común, que usa generalmente mercurio y que cuando se pone en contacto con un cuerpo a mayor temperatura, el mercurio se dilata y sube por el tubo capilar que lo contiene. Y contrariamente, cuando el mercurio se enfría, al ponerse en contacto con un cuerpo de mayor temperatura, el mercurio se contrae y baja en dicha columna y nos marca un valor menor de temperatura. Tenemos que los sólidos se dilatan poco, los líquidos se dilatan un poco más y los gases se dilatan mucho. A eso se refiere, y la dilatación térmica se divide en tres. Para su estudio se analiza en tres partes. Hablamos de la dilatación lineal, hablamos de la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Empezamos con la dilatación lineal. Es nuestro punto número 1. Aquí tenemos un dibujo que representa a una varilla que cuando está a una temperatura T inicial tiene una longitud inicial, que sería el largo de la varilla. Aumentamos su temperatura hasta una temperatura final y entonces observaremos que la varilla se alarga teniendo una longitud final mayor. Y si nosotros restamos la longitud final menos la longitud inicial, eso nos daría el incremento en longitud, que se representa de esta manera. Sabemos que la letra, el triangulito, es la letra delta del alfabeto griego, y significa, en física, significa cambio, variación o incremento de alguna magnitud, o decremento también. Bien, entonces eso es lo que significa. Delta L sería el incremento en la longitud que sufrió la varilla, y eso se debe al incremento en la temperatura que experimentó. Bueno, tenemos que este incremento en la longitud pues depende de la temperatura, del incremento en temperatura. Obviamente, entre más aumentemos la temperatura, más se va a alargar, pero también depende de la longitud inicial de forma directamente proporcional. Y finalmente depende también del material. No es lo mismo tener una varilla de acero que una de cobre o una de aluminio o de cualquier otro material. Entonces tenemos que para los diferentes materiales ya se ha establecido una constante que se llama coeficiente de dilatación lineal, que depende del material y que nos permite calcular el valor de esa dilatación. Entonces tenemos que el incremento en la longitud de la varilla, como dijimos, es directamente proporcional a su longitud inicial y al incremento en la temperatura. Y la constante de proporcionalidad que se requiere se representa con la letra alfa y se llama coeficiente de dilatación lineal y depende del material. Entonces alfa sería el coeficiente de dilatación lineal. Y entonces esta es la expresión que me permite calcular cuánto aumenta la longitud de una varilla, de una barra, de un cable, de una viga, cuando aumentamos su temperatura, y depende del material y de la longitud inicial, como hemos comentado. Y esa sería nuestra expresión para calcular el incremento de longitud, la cual la podemos desarrollar y podemos expresar también lo siguiente. Tenemos que delta L, bueno, escribo aquí nuevamente mi fórmula. Delta L es el coeficiente de dilatación lineal
por la longitud inicial por el incremento de temperatura. Delta L pues es como encuentro, ya dijimos que delta L es la longitud final menos la longitud inicial. Entonces yo puedo escribir aquí lo siguiente: delta L es longitud final menos longitud inicial, y esto es igual a alfa por la longitud inicial por el incremento en temperatura. Despejo la longitud final, para eso LI que está restando pasa sumando y tendría LI más alfa por longitud inicial delta T. Finalmente factorizo a la longitud inicial y tengo que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más alfa delta T, y esa es una expresión alternativa para nuestro proceso de dilatación lineal. Entonces, tenemos dos fórmulas. Esta nos da el incremento de longitud y esta nos da la longitud final que alcanza nuestro cuerpo alargado. Ya sabemos que en estas expresiones LI es la longitud inicial, se mide en metros o se puede medir en cualquier otra unidad de longitud. Delta T es el incremento de temperatura y alfa ya dijimos que es el coeficiente de dilatación lineal. Entonces tenemos que esta es una dilatación importante. Todos los cuerpos alargados sufren este tipo de dilatación. Por ejemplo, las vías del tren, entre vía y vía, entre los rieles que forman las vías del tren, se deja una separación, una holgura para que tengan esa oportunidad de dilatarse. También los cables de luz cuelgan. En verano, como se dilata el cable, están más colgados, en invierno están menos colgados, y también debe tenerse cierta precaución para que en invierno no se contraiga tanto, de tal forma que se pueda tronar el mismo cable. También se comenta que el puente Golden Gate, que está en Estados Unidos, en invierno se contrae hasta 1 metro de longitud. Entonces ahí tenemos que esta dilatación lineal se tiene que tomar en cuenta en la construcción de una habitación, de una casa, por ejemplo, de un puente, de cualquier estructura. Es un detalle importante que los constructores deben tener en cuenta. A continuación, nosotros vamos a hacer un ejemplo para ver la aplicación de estas expresiones. Bien, vemos el siguiente ejemplo de dilatación lineal, que dice lo siguiente. Dice: un riel de acero para vía de tren tiene una longitud de 90 pies cuando se encuentra a temperatura ambiente, la cual se considera 20 grados Celsius aproximadamente. ¿En cuánto se incrementa la longitud del riel y qué longitud alcanzará si estará expuesto a temperaturas de hasta 38 grados Celsius? Y nos dan el coeficiente de dilatación lineal del acero, que es de 2.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Este es nuestro problema. Vamos a resolverlo. Iniciamos poniendo los datos. Tenemos que la longitud inicial del riel es de 90 pies. Hay que convertir esto a metros. Tenemos que eso se da cuando la temperatura del mismo es de 20 grados Celsius y se incrementa la temperatura hasta 38 grados Celsius con un coeficiente de dilatación lineal de 2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, y con esto queremos saber cuál es el incremento en longitud que sufre el riel y cuál es la longitud final que va a tener. Ese es nuestro problema con sus datos y su incógnita. Empezamos convirtiendo los 90 pies a metros y hacemos nuestro proceso de conversión. Tengo 90 pies. Yo sé que un pie equivale a 30.48 centímetros. Lo coloco acá. Un pie son 30.48 centímetros. Con esto se cancelan los pies y nos quedan centímetros. Hay que convertir esto a metros, sabiendo que un metro son 100 centímetros. 100 centímetros. Entonces hacemos la operación siguiente. Se cancelan aquí centímetros y tengo que multiplicar todo lo de arriba, 90 por 30.48 por 1. Y abajo tengo 1 por 100 es 100, es decir, dividimos finalmente entre 100 y obtenemos 27.43 metros. 27.43 metros como conversión. Ustedes lo pueden checar con su calculadora fácilmente.
con la temperatura inicial y la temperatura final, calculamos el incremento en temperatura que va a sufrir el riel al que está expuesto el riel, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Es decir, tenemos 38 grados Celsius menos 20 grados Celsius, pues nos da 18 grados Celsius, que es el incremento a la temperatura a la que va a estar expuesto ese cuerpo. Y con eso ya podemos calcular el incremento en longitud. El incremento en longitud es la longitud inicial por alfa por delta T. Ya tenemos todo. Tenemos que la longitud inicial es de 27.43 metros. Alfa vale 2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Grados Celsius a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre grados Celsius. Y por el incremento en la temperatura, que son 18 grados Celsius, de ahí pues vamos a ver, tenemos que se cancelan los grados Celsius con grados Celsius a la menos 1 y nos quedan metros. Hacemos esta multiplicación de esos tres números y obtenemos 9.87 por 10 a la menos 3 metros. Delta L vale 9.87 por 10 a la menos 3 metros. Ya sabemos que 10 a la menos 3 es la milésima parte de algo, o sea, aquí son 9.87 milímetros. Ese sería el incremento de longitud que estamos teniendo ahí. Ya está nuestra primera pregunta, y la segunda pregunta pues es ¿qué longitud final alcanza el riel en total? Podemos resolver el problema con esta expresión, o si no pues ya hacemos lo siguiente. Tenemos que el incremento de longitud, como sabemos, va a ser la longitud final menos la longitud inicial. En este caso ya tengo el incremento de longitud, tengo la longitud inicial y quiero la longitud final, la despejo. Para eso LI está restando, pasamos sumando y tenemos que la longitud final va a ser la longitud inicial más el incremento en longitud, lo cual es lógico. La longitud al final va a ser la suma de la longitud que se tenía inicialmente más lo que aumentó dicha longitud. Entonces hacemos nuestra sustitución y tenemos que la longitud final es la longitud inicial, que era de 27.43 metros, y le sumamos 9.87 por 10 a la menos 3 metros. Hacemos la suma y ya obtenemos un valor, lo puede usted checar con su calculadora, de 27.44 metros. Y pues ya está ahí resuelto el problema. Y ya está la solución del problema. Aquí está nuestro manejo de las dos fórmulas, las fórmulas aquí involucradas en la dilatación lineal, el manejo de las unidades y pues las operaciones que hay que hacer. Bien, entonces para fines de estudio tenemos que la dilatación se da en todas dimensiones, pero cuando hablamos de un cuerpo alargado, pues lo que más se dilata pues es su longitud, y por eso este fenómeno lo dividimos así en tres partes. De igual forma, cuando tenemos una placa, cuerpos planos como placas, losas, láminas, pues se dilatan tanto el largo como el ancho como el espesor, pero lo más pronunciado es el alargamiento en el largo y en el ancho, lo cual da un incremento en el área significativo. Y entonces tenemos que, para este tipo de situaciones, hablamos de la dilatación superficial o dilatación de área, donde se dilatan, como ya comentamos, el largo de la placa, de la lámina, y el ancho, y por lo tanto tenemos un incremento en su área, lo cual está representado en este dibujo. Tenemos un dibujo que representa una lámina que a la temperatura inicial tiene un área inicial y tendría entonces un largo inicial y un ancho inicial. Aumentamos su temperatura, aumenta el largo y aumenta el ancho, y por lo tanto aumenta el área, que está representado en la parte de abajo. La parte de abajo representa la misma lámina, la misma placa, pero cuando se encuentra a una temperatura final mayor, tendríamos un área final pues, que es mayor que el área inicial, y por lo tanto tenemos un ancho final y una longitud, un largo final. Para ver cómo calculamos este incremento de área, pues partimos del incremento el incremento en longitud,
o de la dilatación lineal. Tenemos que la primera fórmula representaría el largo final de esa lámina, que sería el largo inicial por 1 más alfa delta t, que sería esta misma expresión que corresponde a la dilatación lineal. Y el ancho final sería el ancho inicial por 1 más alfa delta t. Alfa pues tendría que ver con el material con el que está hecho nuestra lámina. Tenemos que si multiplico largo final por ancho final, eso me va a dar el área final. Entonces tendremos que el área final va a ser el largo final por el ancho final. Y sería multiplicar este término por este término, que me daría el largo inicial por el ancho inicial por este producto, por ese paréntesis, 1 más alfa delta t al cuadrado. Tendría entonces que el área final es igual a largo inicial por ancho inicial, pues me da el área inicial. Y aquí desarrollo este binomio al cuadrado, que sería el cuadrado del primer término, más 2 veces el primer término por el segundo, que sería esto, más el cuadrado del segundo término, que sería alfa cuadrada por delta t al cuadrado. Aquí estamos desarrollando este binomio al cuadrado y obtenemos este trinomio cuadrado perfecto. Pero como podemos ver, los valores de alfa es el coeficiente de dilatación lineal, se mide en grados Celsius a la menos 1 y generalmente tiene un valor que tiene un orden de magnitud de 10 a la menos 5. Entonces, si yo elevo al cuadrado, pues este término se vuelve muy pequeño, se vuelve insignificante y por lo tanto lo podemos despreciar. No cuenta, su valor es muy pequeño de tal forma que no influye en el resultado, y tendría que el área final es entonces el área inicial por 1 más 2 veces alfa delta t. 2 alfa a veces se le da el nombre de gamma, y gamma se llama coeficiente de dilatación superficial. O de área, de tal forma que la expresión toma la forma siguiente. El área final va a ser el área inicial, aquí ya me comí una i, el área inicial por 1 más gamma por delta t. Entonces esto nos lleva a que la expresión para calcular el incremento en el área de un cuerpo plano pues tiene la misma forma que la que tiene la de la dilatación lineal. Esta es nuestra fórmula que vamos a utilizar. Y en base a eso tenemos el siguiente ejemplo. Dice, se tiene una placa de cobre de 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo cuando se encuentra a 17 grados Celsius. Sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, determinar la temperatura que alcanzará la placa si su área, aquí está mal, si su área final, aquí está mal escrito, quiere decir si su área final es de 2408.81 centímetros cuadrados. Ese es nuestro problema. Entonces, para eso vamos a poner nuestros datos. Tenemos que el ancho de la placa, estamos con la letra minúscula, es de 40 centímetros, el largo es de 60 centímetros, tenemos que la temperatura inicial es de 17 grados Celsius, queremos conocer la temperatura final, nos dan el coeficiente de dilatación lineal del cobre que es de 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, y debe tener un área final de 2408.81 centímetros cuadrados. Esos son los datos si queremos qué temperatura debe tener para alcanzar esta área al final. Y entonces vamos a hacer nuestros cálculos con el largo y el ancho inicial, que son los datos iniciales. Calculamos el área inicial.
el área inicial, que sería pues largo por ancho, que serían los 60 centímetros por 40 centímetros, y eso nos da 2.400 centímetros cuadrados. En este caso no es necesario trabajar las unidades en el sistema internacional, podemos manejarlas así en centímetros cuadrados. Con el coeficiente de dilatación lineal sacamos el coeficiente de dilatación superficial, que es lo doble. Entonces tenemos que de aquí gamma, que se llama coeficiente de dilatación superficial, es el doble del coeficiente de dilatación lineal, sería 2 por 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, nos da 3.4. 3.4 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Bien, entonces regresamos a esta expresión que nos da el área final, y esta expresión pues es equivalente a la siguiente. Tenemos que, de aquí podemos fácilmente demostrar que nos lleva a que el incremento en el área es igual a el área inicial por el coeficiente de dilatación superficial por el incremento en la temperatura, y esta expresión nos dice que el incremento en el área pues es directamente proporcional al área inicial y al incremento en la temperatura. Entonces esto es fácilmente comprobable, porque de esta expresión llegamos a esta, obviamente de aquí podemos llegar a la primera, y lo mismo pasa en esta situación. Entonces vamos a calcular el incremento en el área, lo cual sería pues el área final menos el área inicial, cosa que ya tenemos. Entonces tenemos que el área final es de, aquí está, el área final es de 2408.81, 2408.81 centímetros cuadrados, menos el área inicial, que ya calculamos, que vale 2400 centímetros cuadrados. Aquí tenemos que el incremento en el área, una resta muy sencilla, es 8.81 centímetros cuadrados. Ya tenemos el incremento en el área, tenemos el área inicial, tenemos el coeficiente, despejamos el incremento en la temperatura. ¿Cuánto aumentó la temperatura? ¿Cuánto se debe aumentar la temperatura? Sería, de acuerdo a esta fórmula, el incremento en el área sobre el área inicial por gamma. Es decir, ese término que está multiplicando pasa dividiendo, y tenemos el despeje del incremento de la temperatura. Tenemos que sustituimos el incremento en el área, aquí está, son 8.81 centímetros cuadrados. El área inicial son 2.400 centímetros cuadrados. Y el coeficiente de dilatación superficial es 3.4 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Hay que hacer esta operación con la calculadora y obtenemos un incremento en la temperatura de 108 grados Celsius. Bien, entonces continuamos. Ya tenemos el incremento en la temperatura, y a continuación, pues por otra parte, tenemos que el incremento en la temperatura también es la temperatura final menos la temperatura inicial. De aquí despejamos la temperatura final. Para despejar a la temperatura final quito la temperatura inicial que está restando, pasa sumando, y entonces ya tenemos que la temperatura final es la temperatura inicial más lo que aumentó la temperatura. Sustituimos. La temperatura final es de la temperatura inicial, que era de 17 grados Celsius, más el incremento, que son 108 grados Celsius. 108 grados Celsius, y esto nos da 125 grados Celsius. Y ya está. Entonces, a esta temperatura se debe elevar, a esta temperatura debe llegar nuestra lámina, nuestra placa, para que sufra ese incremento de temperatura, sufra ese incremento en el área, y alcance al final el área de 2408.81
81 centímetros cuadrados. Y así está resuelto ya finalmente este problema. Entonces, como comentamos, esta dilatación superficial se aplica para cuerpos planos, láminas, placas, losas, etc. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los pisos de los patios. En un patio grande, el piso no se hace de una sola pieza, sino se hace por losas, por partes, para que de esa manera entre losa y losa queda algunos milímetros de tolerancia para que las losas se puedan expandir libremente. O en las carreteras, en los puentes, sobre todo vemos que las losas del puente o la superficie del puente no están totalmente juntas, sino hay una separación, la cual podemos percibir porque esa separación, esa ranura, la tapa con una placa también de otro material, una placa metálica, y entonces abajo la losa puede expandirse con libertad debido a esa holgura que se deja entre ellas. Entonces esa es la mención de algunas aplicaciones de la dilatación superficial o de área. Bien, vamos a ver el tercer subtema de este tema de dilatación térmica. Se llama dilatación volumétrica o dilatación cúbica y se refiere al hecho cuando consideramos en cuenta el incremento de todas las dimensiones de un cuerpo. Se dilata el largo, el ancho, el espesor, todas las dimensiones aumentando finalmente el volumen. Ya hemos comentado que los sólidos se dilatan poco, los líquidos se dilatan más y los gases se dilatan aún más. Tenemos que el comportamiento es el mismo. Aquí tengo un líquido o una sustancia encerrada en este recipiente. Cuando se encuentra a una temperatura inicial, tenemos un volumen inicial. Lo ponemos aquí. Y si aumentamos la temperatura hasta una temperatura final, vamos a tener un incremento en el volumen y por lo tanto un volumen final, que en este caso si a la temperatura inicial, el volumen inicial llegara hasta acá, aumentamos la temperatura y tenemos un incremento de volumen que nos puede llevar a que el contenido de este recipiente llegara, por ejemplo, hasta acá. Entonces tenemos una expresión equivalente para el incremento en el volumen. Tenemos que el incremento en el volumen es igual al volumen inicial por un coeficiente que se representa con la letra beta y por el incremento en la temperatura. Tenemos que esta expresión es igual a la de la dilatación lineal y la dilatación superficial, y me dice que el incremento en el volumen es directamente proporcional al volumen inicial y es también directamente proporcional al incremento de temperatura, y beta pues es un coeficiente que depende de la sustancia y se llama coeficiente de dilatación volumétrica o cúbica, y como siempre tiene unidades de grados Celsius a la -1. Y para el caso de los sólidos tenemos que beta es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Para los líquidos y gases ya tenemos que ocupar primero tenemos otra forma de determinar el coeficiente. Este coeficiente, bueno, entonces esa es la idea, y vamos a continuación a hacer un ejemplo. A continuación vamos a hacer el siguiente ejemplo que dice: un recipiente de vidrio Pirex se llena completamente con 250 centímetros cúbicos de mercurio cuando la temperatura es de 17 grados Celsius. ¿Cuánto mercurio se derramará si la temperatura del sistema se eleva a 58 grados Celsius? Y nos dan el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, cuyo símbolo es Hg, y el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio. Tenemos que ahí, al calentar el sistema, al calentar el recipiente junto con su contenido, se va a dilatar el recipiente, aumenta su volumen y aumenta también el volumen del contenido, en este caso de mercurio, pero resulta que el mercurio se dilata más que la dilatación que sufre el recipiente de vidrio Pirex, y entonces se va a derramar, y queremos saber cuánto mercurio se va a derramar. Entonces calculamos, anotamos nuestros datos para hacer los cálculos. Tenemos nuestro volumen inicial, que es de 250 centímetros cúbicos. Tenemos una temperatura inicial de 17 grados Celsius, una temperatura final de 58 grados Celsius. Tenemos el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, que es de 0.3 por 10 a la -5
grados Celsius a la menos 1. Aquí está mal, este es coeficiente de dilatación lineal del vidrio, es alfa. Ahí está. Y tenemos eso, con eso tenemos lo siguiente, vamos a calcular o calculamos el incremento en la temperatura que va a experimentar, que sería temperatura final menos temperatura inicial, es decir, 58 grados Celsius menos 17 grados Celsius, obtenemos un valor de 41 grados Celsius. Ese va a ser el incremento de temperatura que vamos a someter a este sistema. Calculamos el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio, que es 3 veces este coeficiente alfa, y sería 3 por 0.3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Y esto nos da pues claramente 0.9 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Ya tenemos nuestros datos y podemos calcular el incremento en el volumen del mercurio, por ejemplo, que sería el volumen inicial del mercurio, su coeficiente de dilatación volumétrica por el incremento en la temperatura. Ya tenemos todo, hacemos nuestra sustitución de valores y tenemos que el volumen inicial son 250 centímetros cúbicos. El coeficiente del mercurio es 1.8 por 10 a la menos 4, 1.8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1, y por el incremento en la temperatura, que es de 41 grados Celsius. Hacemos nuestra operación y obtenemos 1.845 centímetros cúbicos. Eso es lo que va a aumentar el volumen del mercurio. Calculamos, hacemos el incremento en el volumen que va a sufrir el vidrio, el recipiente de vidrio, que va a ser el volumen inicial del vidrio, que es el mismo, el coeficiente de dilatación superficial del vidrio, que ya calculamos, y el incremento en la temperatura. Bueno, serían, volumen inicial son 250 centímetros cúbicos por el coeficiente que vale 0.9 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 por 41 grados Celsius, que tiene como incremento todo el sistema. Hacemos la operación, la multiplicación de estos tres números, se cancelan los grados Celsius con grados Celsius a la menos 1 y solamente nos quedan los centímetros cúbicos como unidad resultante. Multiplicamos esos tres números y obtenemos 0.092 centímetros cúbicos. Como podemos ver, el mercurio se dilata más que el vidrio. Tienen el mismo volumen, estamos incrementando igual su temperatura, pero el mercurio se dilata más. Y de ahí calculamos el volumen que se va a derramar. Ponemos volumen derramado, pues va a ser la diferencia entre estos dos incrementos. Volumen derramado va a ser igual a el incremento en el volumen del mercurio menos el incremento en el volumen del vidrio. Sustituimos y sería 1.845 centímetros cúbicos menos 0.092 centímetros cúbicos. Hacemos esa diferencia y obtenemos 1.753 centímetros cúbicos, y eso es finalmente lo que se va a derramar. Y con eso terminamos el problema de dilatación volumétrica. A su vez, con eso terminamos el tema. Y bueno, pues eso es todo. Espero que te sea de utilidad, que te haya gustado. Te invitamos, como siempre, a suscribirte y a regalarnos un like. Y siendo así, nos vemos la próxima.